¿Qué pasaría si tu vuelo desapareciera sin dejar rastro o aterrizara décadas después solo con esqueletos a bordo? Desde aviones que se partieron en pleno vuelo hasta naves que parecieron viajar en el tiempo. Estas no son escenas de ciencia ficción. Se supone que la aviación es segura, pero a veces se desvía hacia lo inexplicable. Donde el radar falla, la lógica se derrumba y los sobrevivientes desafían la física. ¿Qué pasó en estos vuelos? En el video de hoy vamos a explorar 20 misterios aéreos de la vida real que han desconcertado a expertos y aterrorizado a pasajeros. Comencemos. En 1954, un avión comercial se desvaneció sin dejar rastro, sin llamadas de auxilio, sin restos. Durante 35 años fue un completo misterio. Luego, en 1989, mientras buscaban los restos de otro accidente, equipos de rescate en Bengala Occidental descubrieron el avión perdido, el vuelo JL-50, en un valle remoto. Adentro encontraron 92 restos humanos aún en sus asientos increíblemente intactos. Algunos sostenían objetos personales, otros estaban sentados tranquilamente, como si estuvieran congelados en el tiempo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando encontraron a 2 pasajeros con vida en un coma profundo y que parecían no haber envejecido. Nadie pudo explicar cómo sobrevivieron sin comida, agua o cuidados durante más de 3 décadas. Los investigadores creyeron que el avión fue tomado por personas inexpertas que no supieron operarlo, lo que provocó el accidente. Eso podría explicar el choque, pero no a los sobrevivientes. Hasta el día de hoy los expertos siguen perplejos. El caso desafía todo lo que sabemos sobre el tiempo, la supervivencia y los límites de la resistencia humana. ¿Tú qué crees que le pasó al vuelo JL-50 en ese valle remoto? ¿Conspiración, milagro o una falla en el tiempo? Comenta y platica conmigo. A veces, una simple falla de comunicación puede llevar a la tragedia. El vuelo 311 de Thai Airways es un claro ejemplo de cómo pequeños errores pueden tener consecuencias gravísimas, especialmente en regiones montañosas como el Himalaya. El 31 de julio de 1992, el Airbus A310 partió de Bangkok hacia Katmandú. Se esperaba que fuera un vuelo de rutina, pero la ubicación del aeropuerto, rodeado de picos altísimos, hacía que la aproximación fuera muy complicada. Las aeronaves solo podían aterrizar desde el sur sin dejar margen para errores. Ese día varios problemas ocurrieron a la vez. El aeropuerto de Katmandú no tenía un radar moderno y usaba comunicación por radio. El controlador aéreo solo tenía 2 meses de experiencia. Cuando los flaps del avión fallaron durante la aproximación, el capitán pidió dar una vuelta. Desafortunadamente, una falla en la comunicación provocó instrucciones incorrectas, enviando el avión hacia las montañas. El sistema de alerta a bordo intentó avisar a la tripulación, pero creyeron que era un error. Para cuando se dieron cuenta de la situación, ya era demasiado tarde para corregir. La aeronave se impactó contra el terreno a una altitud de 3.500 metros. Las 113 personas a bordo perdieron la vida. El incidente sirve como un recordatorio permanente del papel fundamental que juegan la experiencia y la comunicación clara en la seguridad aérea. Si estos misterios de las alturas te atraparon, dale like y suscríbete para ayudarnos a seguir descubriendo lo inexplicable. Algunos misterios de la aviación siguen sin resolverse, y el caso del Stardust Sea S-59 es uno de los más extraños. Durante más de 50 años, intrigó a los investigadores, no solo porque el avión desapareció, sino por un extraño mensaje final. En agosto de 1947, el vuelo de British South American Airways salió de Buenos Aires hacia Santiago de Chile. A bordo iban 2 empresarios, un ciudadano suizo, un inglés, un palestino que supuestamente transportaba objetos de valor y un diplomático británico con documentos importantes. La ruta pasaba por los Andes, pero el piloto confiaba en que superarían las cumbres.
Al acercarse a Santiago, el operador de radio envió actualizaciones de rutina y luego un último y críptico mensaje en código Morse Stendek, repetido 3 veces. Después de eso, silencio. El avión nunca llegó. Durante décadas el mensaje no tuvo explicación. Algunos creían que significaba iniciando descenso. Otros pensaban que era un código de auxilio o una transmisión malinterpretada. En 1998, unos alpinistas argentinos descubrieron partes del avión enterradas en los Andes. Búsquedas posteriores confirmaron el lugar gracias a los escombros y objetos que pertenecían a los que iban a bordo. La aeronave se había estrellado contra una montaña, pero la razón del accidente y el significado de Stendek siguen siendo un misterio. ¿Fue una advertencia, un error o algo completamente diferente? El misterio detrás de esas 5 letras perdura. El vuelo 500. 22 de Helios Airways sigue siendo uno de los incidentes más inquietantes de la aviación. El Boeing 737 partió de Chipre hacia Praga con una escala en Atenas. Poco después del despegue, sonó una alarma en la cabina. Los pilotos la confundieron con una alerta de rutina sin saber que indicaba un problema de presurización. A medida que el avión ascendía, el aire se enrarecía. A 18.000 pies, se desplegaron las máscaras de oxígeno, pero para entonces la hipoxia ya había comenzado a afectar a los que estaban a bordo. La tripulación y los pasajeros poco a poco perdieron el conocimiento mientras la aeronave seguía volando en piloto automático a 34.000 pies. Al no haber comunicación con el vuelo, se enviaron aviones de combate griegos a investigar. Cuando se acercaron, observaron la cabina y el resto del avión en calma, sin signos visibles de actividad. Sorprendentemente, el sobrecargo Andreas Prodromou, usando un tanque de oxígeno portátil, llegó a la cabina. Aunque no tenía licencia para volar aviones comerciales, intentó recuperar el control. Cuando el combustible se agotó y el piloto automático se desactivó, desvió la aeronave lejos de zonas pobladas. Más tarde se estrelló en un terreno remoto. Los investigadores descubrieron que un interruptor de presurización se había ajustado incorrectamente durante el mantenimiento. Este único descuido, combinado con una advertencia malinterpretada, provocó la trágica pérdida de 121 vidas. Ningún misterio de la aviación ha captado tanto la atención mundial como el vuelo 370 de Malaysia Airlines. En una era de rastreo avanzado, ¿cómo pudo desaparecer un Boeing 777 con 239 personas a bordo? El 8 de marzo de 2014, el avión partió de Kuala Lumpur hacia Pekín. Llevaba 227 pasajeros y 12 tripulantes en un viaje de rutina de 6 horas. Cerca del espacio aéreo vietnamita, el transpondedor fue apagado manualmente. Poco después, la aeronave cambió de dirección y regresó hacia Malasia. El radar militar lo rastreó sobre la península malaya antes de que desapareciera sobre el Océano Índico. Luego voló durante horas sin contacto. Su ruta exacta sigue siendo desconocida. La búsqueda se convirtió en la más grande en la historia de la aviación. Decenas de países usaron satélites, barcos, aviones y vehículos submarinos para examinar millones de millas cuadradas. Solo se han encontrado pequeñas partes como fragmentos de alas y paneles interiores en costas lejanas. Esto sugiere un impacto a alta velocidad en el océano, pero la ubicación precisa sigue siendo incierta. Se han explorado varias teorías, incluyendo fallas en el sistema, interferencia no autorizada y errores de navegación. Ninguna explica completamente todos los detalles conocidos. Lo que se sabe es que alguien desactivó los sistemas de comunicación de la aeronave y cambió su rumbo. Aún no está claro si estas acciones se tomaron para manejar una crisis o por otra causa. Las familias de los que iban a bordo continúan buscando respuestas. En las profundidades del océano podría yacer el capítulo final del vuelo 370, uno de los enigmas más duraderos de la aviación. En los inicios de la aviación, las desapariciones de aviones eran más comunes, pero el caso del vuelo 355 de Pacific Airlines en 1951 fue excepcional. El avión despegó de Vancouver
con destino a Tokio con 37 personas a bordo, en su mayoría personal militar de Estados Unidos y Canadá. Debía recargar combustible en Alaska después de unos 45 minutos, pero nunca llegó. No hubo señales de auxilio, avistamientos de radar, ni informes de problemas. La aeronave simplemente se desvaneció. Una búsqueda masiva con barcos, aviones y equipos terrestres peinó montañas, costas y pistas de aterrizaje remotas durante 3 meses. No encontraron nada de nada, ni restos, ni pertenencias, ni combustible, ni pistas. La desaparición dio lugar a varias teorías: intercepción por una potencia extranjera, un accidente en una zona remota o una falla mecánica inexplicable. Lo que lo hizo más misterioso fue que nadie, ni en el radar, ni en el aire, ni en tierra, vio algo inusual. Hasta el día de hoy, la desaparición del vuelo 355 sigue siendo uno de los casos sin resolver más desconcertantes de la aviación. El vuelo 967 de Varig desapareció sobre el Océano Pacífico en 1979 con 6 miembros de la tripulación y una carga valorada en más de $1.2 millones actuales. El vuelo transportaba 550 pinturas de Manabu Mabe, un reconocido artista brasileño-japonés, que regresaban de una exposición en Tokio. El Boeing 707 partió del aeropuerto de Narita hacia Los Ángeles. A los mandos estaba el capitán Gilberto Araújo da Silva, un veterano de 55 años con un sólido historial de seguridad. A unos 200 kilómetros de Japón, la tripulación hizo una llamada de radio de rutina y luego toda comunicación cesó. Sin señal de auxilio, sin rastro en el radar. El avión nunca más fue visto. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontraron restos. Las valiosas obras de arte generaron preguntas, pero ninguna de las pinturas volvió a aparecer. Surgieron varias teorías, desde una falla mecánica hasta un error de navegación, pero ninguna pudo explicar la desaparición total. Hasta hoy, el vuelo 967 sigue siendo uno de los casos sin resolver más desconcertantes de la aviación. Sin restos, sin carga, sin respuestas, solo un tramo de cielo vacío, donde una vez voló un jet. El vuelo 507 de Kenia. Airways es un trágico ejemplo de cómo las malas decisiones en condiciones difíciles pueden llevar al desastre. El 5 de mayo de 2007, fuertes tormentas retrasaron los vuelos en el aeropuerto de Douala, en Camerún. La mayoría de los pilotos esperaron. Pero el capitán Francis Mbai, de 52 años, procedió con el despegue a pesar de no tener autorización y de las condiciones climáticas desfavorables. El vuelo tenía 108 personas a bordo. Poco después del despegue, a unos 300 metros de altitud, el piloto automático no se activó. Ninguno de los pilotos se dio cuenta y continuaron volando manualmente a través de las fuertes tormentas. El avión se inclinó gradualmente hacia la derecha. Para cuando se notó el problema, ya no se podía corregir. La aeronave entró en barrena y se estrelló en un pantano de manglares. El impacto no dejó sobrevivientes y los restos quedaron esparcidos y fueron difíciles de recuperar. Los investigadores identificaron varios factores que contribuyeron al despegue: no autorizado, la falta de monitoreo de los instrumentos y la desorientación espacial en condiciones de poca visibilidad. Se consideró que el incidente era prevenible si se hubieran seguido los procedimientos estándar y se hubiera respetado el retraso por el clima. Esta tragedia resalta la importancia de la precaución, la comunicación y el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la aviación. El vuelo 447 de Air France muestra lo que puede suceder cuando los sistemas avanzados fallan y los pilotos no están preparados. El 1 de junio de 2009, un Airbus A330 partió de Río de Janeiro hacia París, con 216 pasajeros y 12 tripulantes. Era un vuelo nocturno de rutina en un jet moderno equipado con avanzados sistemas de seguridad. Después de 4 horas de vuelo, mientras atravesaba una tormenta sobre el Atlántico, cristales de hielo afectaron los sensores de velocidad de la aeronave.
Esto provocó que las computadoras de vuelo recibieran datos incorrectos y desactivaran funciones clave. El piloto automático y el acelerador automático se desconectaron, dejando a los pilotos volando manualmente en condiciones climáticas difíciles con lecturas de instrumentos poco claras. El copiloto, en respuesta a la situación, levantó el morro de la aeronave, reduciendo la velocidad y provocando una pérdida aerodinámica. La tripulación no reconoció la pérdida a tiempo. Durante más de 4 minutos, la aeronave descendió rápidamente desde 35.000 pies hasta el océano. No hubo sobrevivientes entre las 228 personas a bordo. Tomó 2 años localizar y recuperar las grabadoras de vuelo de las profundidades del mar. La investigación destacó una combinación de mala comunicación, estrés y factores humanos desencadenados por un problema técnico menor: un trozo de hielo del tamaño de una uña. El incidente condujo a mejoras globales en el entrenamiento de pilotos, centrándose en el control manual y la recuperación de pérdidas. Reforzó que incluso en la aviación de alta tecnología, la conciencia y la toma de decisiones humanas son vitales para la seguridad. Algunos desastres aéreos son causados por errores o fallas mecánicas. Otros plantean preguntas más oscuras. El vuelo 990 de EgyptAir es uno de los casos más debatidos en la historia de la aviación. El 31 de octubre de 1999, un Boeing 767 salió de Los Ángeles, hizo escala en Nueva York y continuó hacia El Cairo con 217 personas a bordo. Unos 30 minutos después de despegar de JFK, el avión volaba a 33.000 pies, cuando de repente se precipitó hacia el océano sin previo aviso. La tripulación recuperó brevemente el control, pero la aeronave volvió a caer en picada y se estrelló en el Atlántico cerca de Nantucket. Todos a bordo murieron. Los restos quedaron esparcidos y el violento impacto dejó muy poco. Las grabadoras de vuelo mostraron que el piloto automático fue desactivado manualmente y el morro fue empujado hacia abajo. El audio de la cabina capturó al primer oficial Gamil al-Battuti, repitiendo «Me encomiendo a Dios» en árabe, mientras los motores eran apagados. Mientras el capitán intentaba recuperar el control, al-Battuti pareció resistirse. Los investigadores estadounidenses concluyeron que el accidente fue intencional, posiblemente relacionado con problemas personales que al-Battuti enfrentaba en el trabajo. Las autoridades egipcias rechazaron esta versión, culpando a una falla mecánica y defendiendo las acciones del copiloto. En abril de 2014, un chico de 15 años en California saltó una cerca en el aeropuerto de San José y se escondió en el hueco del tren de aterrizaje de un Boeing 767 de Hawaiian Airlines que se dirigía a Maui. Con la esperanza de reunirse con su madre, creía que el vuelo iba a África. Sin ser visto por la seguridad del aeropuerto, se metió en el compartimento del tren de aterrizaje, un espacio que nunca fue diseñado para que viajara un ser humano. A medida que el avión ascendía a 38.000 pies, las temperaturas cayeron a 80 grados Fahrenheit bajo cero. A esa altitud, el oxígeno es extremadamente limitado y la supervivencia se vuelve muy improbable, debido al frío, la baja presión del aire y los peligros mecánicos. Sin embargo, después de 5 horas y media en el aire, el chico fue encontrado con vida cuando el avión aterrizó. El personal de tierra se sorprendió al verlo salir consciente, aunque desorientado y con mucho frío. Los expertos médicos describieron su supervivencia como extraordinaria. Sugirieron que el frío extremo pudo haber ralentizado su metabolismo, ayudándolo a soportar los bajos niveles de oxígeno. Su corta edad también pudo haber jugado un papel en su resistencia. Aún más sorprendente, se recuperó por completo después de ser tratado por hipotermia. A pesar de enfrentar condiciones consideradas insuperables, el adolescente salió ileso y sin secuelas. ¿Crees que estos incidentes tienen explicaciones lógicas o estamos lidiando con algo más allá de la ciencia? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. El 28 de diciembre de 2014, el vuelo 850
Uno de AirAsia partió de Surabaya, Indonesia, hacia Singapur con 162 personas a bordo. Se suponía que sería un vuelo de rutina de 2 horas, pero terminó en desastre. Unos 40 minutos después de iniciado el vuelo, los pilotos solicitaron una mayor altitud para evitar tormentas, pero el control de tráfico aéreo denegó la solicitud debido al tráfico cercano. Poco después, la aeronave desapareció del radar sin ninguna señal de auxilio. Siguió un gran esfuerzo de búsqueda internacional. A pesar de la poca profundidad relativa del mar de Java, gran parte de los restos permanecieron ocultos. Solo 116 cuerpos fueron recuperados posteriormente. Los investigadores encontraron un mal funcionamiento en el sistema de control de vuelo de la aeronave. La tripulación intentó un procedimiento de reinicio estándar, quitando los interruptores de circuito, pero no resolvió el problema. La aeronave se volvió difícil de manejar y comenzó a hacer movimientos erráticos. La comunicación entre el capitán y el primer oficial se rompió durante la emergencia. Finalmente la aeronave entró en una pérdida irrecuperable y descendió al mar. Trágicamente no hubo sobrevivientes. 46 personas siguen desaparecidas y muchas familias continúan buscando un cierre. Este evento destacó lo rápido que un vuelo de rutina puede convertirse en una emergencia cuando surgen problemas técnicos, y la comunicación falla incluso sobre aguas tranquilas. Durante la Guerra Fría, la desaparición de un bombardero militar podía causar una seria preocupación internacional. En 1956, un B-47 Stratofortress desapareció sobre el Mediterráneo, convirtiéndose en uno de los casos más inexplicables en la historia de la aviación militar. El Boeing B-47, un bombardero a reacción de 6 motores, partió de la base de la Fuerza Aérea MacDill, en Florida, el 10 de marzo con una tripulación de 4 en ruta hacia Marruecos. El vuelo incluía 2 reabastecimientos de combustible en el aire programados. El primer reabastecimiento sobre el Atlántico se completó sin problemas. La tripulación continuó hacia el segundo punto de reabastecimiento sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, cuando el avión cisterna llegó, el bombardero no apareció. No hubo señal de auxilio ni contacto por radar. Equipos de búsqueda de varios países de la OTAN cubrieron miles de millas cuadradas, pero nunca se encontró ningún rastro. La aeronave transportaba 2 cápsulas que contenían material utilizado en sistemas nucleares. Aunque no era peligroso por sí solo, el material se consideraba sensible. Se han propuesto varias explicaciones, incluyendo fallas en el equipo o interferencia desconocida. Sin embargo, la ausencia de cualquier escombro sigue sin explicación. En un área tan transitada, uno esperaría encontrar señales de un incidente. Hasta el día de hoy, el B-47 y su contenido siguen sin ser localizados. El caso fue confidencial durante muchos años y los detalles siguen siendo limitados. En algún lugar del Mediterráneo, o más allá, podría estar la clave de este misterio de la era de la Guerra Fría. Ningún misterio de la aviación ha cautivado tanto al mundo como la desaparición de Amelia Earhart. Durante más de 80 años, su destino ha permanecido desconocido, inspirando innumerables teorías y búsquedas. Para 1937, Earhart era un ícono mundial. Fue la primera mujer en volar sola a través del Atlántico y había establecido muchos récords. Su objetivo final era dar la vuelta al mundo cerca del Ecuador, cubriendo unas 29,000 millas. El 20 de mayo, ella y su navegante Fred Noonan partieron de Oakland, California, en un Lockheed Electra especialmente equipado llamado el Laboratorio Volador. El viaje transcurrió sin problemas durante más de un mes, mientras cruzaban Sudamérica, África y Asia. A finales de junio habían volado unas 22,000 millas y llegaron a Nueva Guinea. El 2 de julio despegaron hacia la isla Howland, un diminuto objetivo en el Pacífico de solo 1,5 millas de largo. El barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Itasca, estaba estacionado cerca para ayudar con la radio y el clima. Earhart envió actualizaciones durante casi 20 horas, pero sus mensajes finales mostraban una creciente preocupación. Dijo que no podían ver la isla y que tenían poco combustible.
Su último mensaje conocido llegó a las 8:43 de la mañana. Estamos en la línea 157337, volando norte y sur. Luego silencio. A pesar de tener combustible para varias horas más, no se volvió a saber de Earhart ni de Noonan. Siguió una búsqueda masiva, pero no se encontró ningún rastro. La teoría más aceptada es que se estrellaron en el océano cerca de la isla Howland. Otros sugieren que podrían haber aterrizado en una isla remota o encontrado circunstancias imprevistas. A pesar de décadas de búsquedas y análisis, su destino sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un momento de las historias más extrañas y salvajes de la aviación. Según la leyenda, el 2 de julio de 1955, un avión de Pan American Airways, con 57 pasajeros y 6 tripulantes, partió de Nueva York hacia Miami. Era un vuelo de rutina que nunca llegó. Nunca se reportó una llamada de auxilio ni restos. El avión y las 63 personas a bordo parecieron desvanecerse. La historia continúa con un giro extraño. El 9 de marzo de 1985, exactamente 30 años después, una aeronave no identificada apareció supuestamente en el radar sobre Caracas, Venezuela. Dio vueltas sobre el aeropuerto en silencio antes de aterrizar. El personal del aeropuerto quedó supuestamente en shock. El avión parecía completamente nuevo, sin signos de envejecimiento. Algunas versiones del relato afirman que los pasajeros parecían confundidos y asustados. El piloto supuestamente preguntó la fecha y la ubicación arrojó un pequeño calendario. Luego reinició los motores y se fue volando. Se dice que el calendario mostraba el 2 de julio de 1955. Según la historia, las autoridades confiscaron cualquier evidencia y se negaron a comentar. Sin embargo, no hay pruebas creíbles de que este evento haya ocurrido. Ningún registro de vuelo oficial, informe o fuente confiable confirma el incidente. El origen del relato parece ser el Weekly World News, un tabloide conocido por sus historias ficticias y sensacionalistas. El 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 partió de Aquisgrán, Alemania Occidental, con destino a Porto Alegre, Brasil. El viaje de 18 horas incluía 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión nunca llegó y no se encontró ningún rastro. Fue declarado perdido y, según se informa, Santiago Airlines cerró después. Luego, el 12 de octubre de 1989, los controladores de tráfico aéreo en Porto Alegre supuestamente detectaron una aeronave no identificada. Dio vueltas sin responder antes de aterrizar. La aeronave estaba, según se informa, en excelentes condiciones, lo que generó preguntas. En algunas versiones de la historia, quienes se acercaron al avión afirmaron que encontraron a los pasajeros a bordo, pero que no habían sobrevivido. La escena fue descrita como congelada en el tiempo, con pertenencias personales intactas y periódicos que databan de 1954. Sin embargo, no hay evidencia creíble de que este evento haya ocurrido. Ningún registro de aerolínea, informe oficial o documentación del aeropuerto respalda el relato. La historia parece haberse originado en publicaciones sensacionalistas y podría haberse inspirado en un episodio de La Dimensión Desconocida. Algunos desastres aéreos dejan más que restos, dejan historias que perduran. Uno de esos casos es el vuelo 400, uno de Eastern Airlines que se estrelló en los Everglades de Florida en 1972. Después del accidente, algunos informes afirmaron haber visto fantasmas relacionados con partes recuperadas del avión. El 29 de diciembre de 1972, el Lockheed TriStar partió de Nueva York hacia Miami con 176 personas a bordo. Cerca de Miami, la tripulación notó que una luz del tren de aterrizaje no funcionaba bien. Mientras intentaban solucionar el problema, apagaron sin querer el piloto automático. El avión perdió altitud gradualmente y se estrelló en los Everglades. 101 personas murieron, incluido el capitán Robert Loft y el ingeniero de vuelo Donald Repo.
75 sobrevivieron. El accidente se convirtió en un caso clave para mejorar la concentración en la cabina y la conciencia situacional. Más tarde, Eastern Airlines reutilizó partes no dañadas del accidente en otras aeronaves, lo cual era una práctica común. Después de eso, algunos miembros de la tripulación y pasajeros reportaron avistamientos inexplicables de Loft y Repo en esos aviones. Los testigos describieron estas como experiencias visuales o auditivas a menudo relacionadas con eventos específicos del vuelo. Los relatos provinieron de personas dentro de la aerolínea y se tomaron tan en serio que, según se informa Eastern, retiró las partes recuperadas. No se sabe si esto puso fin a los informes, pero el caso se convirtió en una historia ampliamente compartida en el folclore de la aviación. No todos los incidentes de aviación terminan en tragedia. El vuelo 1425 de Delta muestra cómo el entrenamiento y el diseño moderno de las aeronaves pueden convertir una crisis en una historia de éxito. El 6 de julio de 2018, un Boeing 737 volaba de Atlanta a Baltimore, con 154 personas a bordo. A 30,000 pies, los pasajeros escucharon una fuerte explosión seguida de humo en la cabina. Un motor había fallado. Aunque tales fallas son graves, aviones como el 737 pueden volar de manera segura con un solo motor. Aún así, lo que los pasajeros vieron fue aterrador: partes dañadas del motor ondeando al viento y un brillante resplandor naranja proveniente del motor. Algunos temieron que estuviera en llamas. Un pasajero filmó metal incandescente y escombros volando. Adentro cundió el pánico. Muchos enviaron mensajes de texto a sus seres queridos temiendo lo peor. A pesar del miedo, la tripulación mantuvo la calma. El capitán William Hickey apagó el motor y se desvió al aeropuerto de Raleigh-Durham. Los sobrecargos prepararon a los pasajeros para un posible aterrizaje de emergencia. Los equipos de emergencia estaban en espera. El aterrizaje transcurrió sin problemas. Aunque el motor estaba gravemente dañado, el resto del avión permaneció seguro. Más tarde, los investigadores descubrieron que una pala del ventilador se había roto, causando que la cubierta se soltara. El resplandor naranja probablemente era aire caliente y pequeñas cantidades de aceite quemándose, algo aterrador, pero no inmediatamente peligroso. A 24,000 pies, el techo del vuelo 243 de Aloha Airlines se desprendió de repente, convirtiendo un vuelo normal en una dramática historia de supervivencia. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 volaba de Hilo a Honolulu con 89 pasajeros y 6 tripulantes. El avión de 19 años estaba bien mantenido. Mientras ascendía la sobrecargo Clarabelle Lansing, escuchó una ráfaga de aire antes de que una gran sección del fuselaje se abriera de golpe. Un agujero de 18 pies de largo expuso la cabina al cielo. Lansing fue succionada hacia afuera y su cuerpo nunca fue recuperado. A pesar del caos, la mayoría de los pasajeros permanecieron en sus asientos. 8 resultaron gravemente heridos, pero muchos sobrevivieron al daño inicial. El capitán Robert Schornsheimer y la primera oficial Madeleine Tompkins trabajaron para controlar el avión dañado. La resistencia del fuselaje abierto dificultaba la dirección. Descendieron a una altitud segura mientras monitoreaban problemas en los motores. Al acercarse al aeropuerto de Kahului, la tripulación temió que el tren de aterrizaje pudiera fallar, pero se extendió correctamente. Los pilotos aterrizaron de manera segura y los pasajeros salieron usando los toboganes de emergencia. Todos excepto Lansing sobrevivieron. La causa fue la fatiga del metal por los repetidos ciclos de presurización. El incidente llevó a reglas de inspección de aeronaves más estrictas. El vuelo 243 demostró cómo el entrenamiento, el trabajo en equipo y la acción rápida pueden salvar vidas incluso en las condiciones más extremas. Vesna Vulović. Una sobrecargo sobrevivió a la caída más alta sin paracaídas. El 26 de enero de 1972,
El vuelo 367 de HAT se desintegró a 33.000 pies sobre Checoslovaquia debido a una presunta explosión a bordo. Vesna fue la única sobreviviente de 28 personas. Aún atada a su asiento en la sección de la cola, cayó más de 6 millas. Los restos aterrizaron en una colina nevada y boscosa, lo que amortiguó el impacto. Un exmédico, Bruno Honke, la encontró y le dio primeros auxilios. Vesna sufrió heridas críticas, fractura de cráneo, columna vertebral, piernas, costillas y pelvis, y estuvo en coma durante 27 días. Los médicos no esperaban que sobreviviera, pero se recuperó por completo, aunque no recordaba nada de la caída. Los expertos creen que su baja presión arterial la ayudó a perder el conocimiento temprano, lo que pudo haber ayudado a protegerla. La ubicación de su asiento y el terreno también contribuyeron a su supervivencia. El libro Guinness de los récords reconoció su caída desde 33.330 pies. Más tarde trabajó en un puesto en tierra y describió su supervivencia como pura suerte. Vesna falleció en 2016, 44 años después del accidente. Su historia sigue siendo un poderoso símbolo de resiliencia y del destino. Estos 20 casos son solo un vistazo a los muchos misterios de la aviación. A pesar de nuestra tecnología avanzada y sistemas de seguridad, algunos eventos en el cielo siguen sin explicación. ¿Alguna vez has tenido una experiencia extraña volando? Compártela en los comentarios. Tu historia podría convertirse en parte del próximo misterio de la aviación. Si te gustaron estas historias, dale like al video y suscríbete para más investigaciones sobre los fenómenos más desconcertantes del mundo. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.